sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo puedo afrontar las circunstancias de la vida y mantener una vida santa? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Alguien quisiera dar una respuesta y decir, se puede mantener o se pueden afrontar las circunstancias y mantener una vida santa viviendo de tal manera, viviendo de en tal circunstancia? ¿Quién quisiera opinar? Man Oscar. Las disciplinas que tenemos, gracias a George. ¿Alguien más quisiera? Mano Cuellar. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a dar mi opinión respecto a lo que la palabra dice. Dice, sed santos. La santidad es apartado para Dios. Si yo no estoy apartado de Dios, no voy a ser santo. Hace muchos años yo le pregunté a un pastor qué era la concordia, porque por ahí dice cada uno de su la concordia. Siendo joven, el Hijo de Dios. Yo estoy obedeciendo, porque si puedo, dice que el pecado primero. Así es de que para poder evitar eso, yo les digo con como yo a partir de mi convicción, dejé todas esas cosas. Yo no volví a decir una mala palabra. Como yo he ido muchos en la calle manejando, este hijo es cristiano, yo lo sé. Cada uno se hace cosas malas que no debe hacer, pues apartado para Dios. Es que si yo estoy apartado para Dios, esa es mi opinión. Gracias, hermano Oscar. Ambos han mencionado algo: oración y santidad. Aspectos que nos pueden ayudar a nosotros a afrontar las circunstancias manteniéndonos en una vida santa. La palabra a nosotros nos invita, y era lo que leímos también la semana pasada, que tiene mucho que ver con lo que han mencionado, de estar preparados, nuestra mente estar preparada, nuestra mente estar en una conducta sobria, esperando por completo la gracia de Dios que se va a manifestar en el día del Señor. Posteriormente en el 14 dice, como hijos obedientes. ¿Cómo yo puedo afrontar las circunstancias? En primer lugar, con una mente preparada, una mente sobria, esperando, pero también con obediencia puedo afrontar las circunstancias de la vida. ¿Y obediencia a qué? A la Escritura, con la obediencia a Dios, no conformándome a los deseos que antes tenía, sino estando en vuestra ignorancia, dice, sino como antes, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, apartándonos del pecado. Nosotros podemos afrontar circunstancias de la vida, porque muchas veces cuando hay dificultades, uno tiende a buscar el pecado. Muchas veces, hablando un poco con mi papá, él me decía, yo no quiero volver, pero cuando hay ciertas fechas o ciertas situaciones personales en su vida, él me ha comentado en algunas ocasiones que siente una lucha también de no querer de no querer dar un paso atrás, porque él ya ha conocido mucho del Señor. Entonces, pero es una lucha constante, una lucha que nosotros debemos de estar dispuestos también a combatir con fe en el Señor y obedientes a su palabra. Ahora, la clase de esta mañana, este era como un recordatorio, más que todo dar la respuesta a la pregunta, pero la clase de esta mañana es viviendo en temor y reverencia,
viviendo en temor y reverencia delante de Dios. Estos hermanos venían en un contexto de persecución, y créanme que no es tan atractivo decir voy a vivir en temor de Dios, en reverencia, cuando yo veo tanta injusticia. No es tan fácil decir voy a respetar al Señor cuando estoy viendo tanto dolor cerca de mí. La mente puede llegar a fallar un poco. Y para eso me gustaría leer cuál es. Uy, perdón, hermana, no sé, ahí estaba tomando. Voy a retroceder si quiere. Ay, perdón. Ese es el tema. Y aquí tenemos el propósito, que tiene que ver con comprender que la vida cristiana debe de vivirse con un temor reverente hacia Dios, reconociendo su santidad, su justicia, imparcialidad, o su justicia imparcial, y el precio extraordinario pagado por nuestra redención en Cristo Jesús. Hoy vamos a intentar definir la palabra redención y vamos a ver por lo menos dos ideas. Pero hay una pregunta que yo mismo voy a responder acá dentro de la clase. Y dice, ¿cuál es nuestra motivación para vivir en temor y reverencia delante de Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos motiva a vivir de manera reverente hacia Dios? En vivir con temor hacia Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos motiva? Y muchas veces podemos tener dos puntos que quizás no son totalmente correctos. Algunos pueden ser por miedo de recibir un castigo si no obedezco la palabra de Dios. Eso puede ser una de mis motivaciones al querer obedecer a la palabra. Si yo no vivo en reverencia y en temor hacia Dios, tengo miedo de que algo me pueda pasar. Tengo miedo que por no estar bien delante de Dios, el Señor me discipline, el Señor haga algo. Y eso no es no debería de ser la motivación real, porque en todo caso no estamos viviendo en la gracia de Dios, sino estamos viviendo oprimidos de cierta manera. Otro punto es, ¿cuál es la motivación? Para que otros hermanos vean mi obediencia delante de Dios. Y son motivaciones que no son totalmente correctas, digámoslo así, porque yo no vivo para que el hermano Cuellar diga, el hermano Luis es esto o es aquello. Yo no vivo para que algún hermano tenga una idea mía quizás de algo, cuando Dios conoce mi corazón, cuando Dios conoce el corazón de cada uno. Entonces, mi motivación no debe de ser ni el miedo al castigo, ni que los hermanos tengan un concepto bueno mío. Sin embargo, eso es parte también de una vida cristiana íntegra, una vida cristiana que busque glorificar a Dios. Pero no deberían de ser las motivaciones. Por eso Pedro presenta una motivación más profunda y tiene que ver con el reconocimiento del precio pagado por nuestra redención. El precio pagado por nuestra redención. Y saben que al ver el tema de redención, la definición de redención, lo vamos a ver por lo menos de dos posturas o dos definiciones quizás. La primera es bien sencilla, hermanos. La primera, la palabra redención significa comprar. Esa es una palabra muy simple. No es una palabra totalmente bíblica que uno diga redención solo está en la Biblia. Ese término muchas veces se manejaba en los mercados o cuando se compraba un esclavo, por ejemplo. Vamos a redimir a un esclavo, vamos a comprar. Y se compraba con aquellos aspectos que tenían valor, el oro, la plata y todo aquello que presentaba un precio, o por medio de intercambios. Yo tengo esto que es de valor y tú lo necesitas, yo te doy y tú me das algo que yo necesito, un intercambio. Ya posteriormente pues se empezaron a definir aspectos que daban valor a las cosas, los billetes, el oro, la plata, pero esa es la definición simple, comprar. La redención es comprar. Ahora, Cristo a nosotros nos ha comprado de nuestra vida pasada, nos ha comprado de la esclavitud, y para eso vamos a otra definición, que ya es un poco más bíblica. Esta definición apunta a lo siguiente: la redención es el acto realizado por Dios. La redención es el acto realizado por el mismo Dios, en el que Él mismo paga un precio, no con oro o con plata, sino con la sangre de su Hijo. Ese es el precio, no es la plata, no es el oro, sino la sangre de su Hijo.
para liberar al hombre de la esclavitud y del poder del pecado por medio de la muerte de su Hijo. En la redención es comprar con algo de valor, con un precio, y ese precio es la sangre. Esa es lo que apunta a la redención, pero también sirve, o sea, con esta idea, lleva a liberar al hombre de su esclavitud y del poder del pecado por medio de la muerte de su Hijo. Entonces, la redención, hay algo interesante, que es el acto realizado por el mismo Dios. La redención es un acto realizado por Él mismo para liberarnos a nosotros, para comprarnos a nosotros de la esclavitud del pecado en la cual hemos estado antes. La palabra dice una palabra un poco fuerte: cuando andaban en su ignorancia, cuando estaban en su ignorancia, cuando estábamos en la vida pasada, digámoslo así, cuando estábamos en el viejo hombre, viviendo conforme a esos deseos y siendo esclavos de esos deseos. Ahora, ¿por qué la palabra dice, o por qué decimos que el precio es sangre? Dice la palabra, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión o desaparición o quitar el pecado. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El precio de la redención es en la sangre. El precio de comprarnos de la esclavitud del pecado es la sangre del Hijo de Dios. ¿Por qué más decimos que el precio es sangre? Porque la palabra dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El precio de la redención, el precio por comprarnos de la esclavitud en la cual estábamos, es la sangre de Cristo. Ese es el precio pagado. Ahora, ¿por qué decimos también que el hombre necesita ser liberado de la esclavitud del pecado? Porque todo aquel que hace pecado, dice Juan 8:34, esclavo es del pecado. ¿Por qué decimos que el hombre necesita ser liberado de la esclavitud y del poder? Porque si nosotros vivimos para el pecado, nosotros somos esclavos del pecado. Y nosotros antes, estando en nuestra ignorancia, siguiendo con lo que expresa la palabra, vivíamos esclavizados al pecado. Ahora, es válido preguntarse, ¿hay hermanos que puedan estar hoy esclavizados al pecado? Sí, hay hermanos que puedan estar esclavizados al pecado porque han llegado a una condición en la cual la palabra ha perdido su belleza. El tema de la salvación se ha corrompido en un aspecto de que todos los hermanos, Dios ama a todos, Dios nos salva a todos, todos somos hijos de Dios. Y nosotros ensuciamos la salvación del Señor, distorsionamos la idea de la salvación. ¿Por qué decimos también que es necesario, que el hombre necesita ser liberado del pecado? Porque la paga del pecado, versículo muy conocido, Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, en la redención, hermanos, hay dos palabras claves: sangre y muerte. Son dos palabras claves dentro de la redención: sangre y muerte. Así que ya tenemos yo creo que ya lo hemos oído algunas ocasiones, pero siempre es bueno recordar lo que quiere decir redención. Y lo leo por última vez: es que es el acto realizado por Dios en el que Él mismo paga un precio, la sangre de su Hijo, para librarnos del poder y de la esclavitud del pecado por medio de la muerte de Cristo y obviamente pues la resurrección que nosotros sabemos. Ahora, versículo 17 nos lleva a una idea, que es que Dios se revela en la Escritura hacia un pueblo perseguido como un padre, pero también como un juez. Dios se revela en su palabra como un padre y como un juez. Y dice la palabra, versículo 17, lo podemos buscar en nuestras Biblias, versículo primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí hay algo bien interesante, porque Pedro presenta dos realidades que el cristiano debe de recordar constantemente. Y la primera es que Dios es visto o es presentado como un padre. Pedro les está recordando a los hermanos en su carta que Dios es su padre, que Dios es su padre, y nosotros debemos de recordar eso siempre, hermanos. Y saben que este tema
es bien interesante, bien especial, porque ante la ausencia muchas veces de un padre, nosotros hemos puesto nuestra confianza total en el Padre que está en los cielos. Nosotros hemos dado ese atributo totalmente a alguien que está en los cielos. Y yo no sé cómo cada uno quizás creció, y cada uno, creo yo, en cierta manera lleva a veces cargas de decir, si las cosas hubieran sido diferentes, si las cosas quizás en la familia hubieran sido un poco distintas. Pero la palabra nos recuerda a nosotros que tenemos un Padre en los cielos. Y Pedro expresa algo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. La primera palabra nos lleva a la idea de que podemos invocar el nombre del Padre nosotros. El Padre está tan cerca de nosotros que nosotros podemos invocar su nombre. Nosotros tenemos la confianza de acercarnos para invocar su nombre porque Él está cerca de nosotros. Él está cerca de cada uno de nosotros. También nos da la idea de que cuando invocamos el nombre del Padre o tenemos a Dios como Padre, recibimos su amor y sus cuidados. Cada vez que nosotros damos acción de gracia, prácticamente nosotros hablamos del amor de Dios para nosotros, hablamos de los cuidados de Dios para nosotros, porque la palabra nos recuerda que tenemos a un Padre que está en los cielos y que nosotros podemos invocar. Sin embargo, la palabra muestra también que podemos invocar el nombre del Padre, pero también nos lleva a que Dios es un juez justo, es un juez imparcial, es un juez que va a juzgar a cada uno. Y esta idea a nosotros nos lleva a un punto, y es que nosotros debemos de examinar cuáles son nuestras obras. Si tenemos un Dios que es nuestro Padre y que podemos invocar, podemos llamar, debemos de recordar que también ese Dios es un juez justo, es un juez imparcial, y nosotros debemos de examinar cuáles son nuestras obras. ¿Cuáles son las obras que yo he hecho desde el lunes hasta este día? ¿Han sido obras dignas de alguien arrepentido? ¿Han sido obras acordes a vivir de una manera en la cual yo pueda exaltar el nombre del Señor y decir, vivo de manera reverente delante de Dios? Mis obras demuestran la reverencia que yo tengo delante de Dios. También nos muestra que Dios no tiene favoritismo con nadie. Y esto es algo que creo que por la edad que nosotros tenemos, creo que se queda muy clara esta idea. Dios no tiene favoritismo. Dios es un Dios justo, un juez justo, imparcial para hacer justicia. Y Dios muestra que su justicia es perfecta. Aquí no estamos hablando de una justificación o de justificarnos o presentarnos justos. No, Dios es un juez justo. Y Dios va a atribuir la obra de cada uno de nosotros. Sean buenas, sean malas, Dios atribuye todo eso. Por tal motivo, Dios nos recuerda algo Pedro nos recuerda algo bien importante teniendo en cuenta estas dos ideas, y es la siguiente. Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, ¿cuál es la invitación que tenemos posteriormente? Conducíos en temor todo el tiempo. La palabra a nosotros nos invita a vivir con temor todo el tiempo. Este temor no es terror, sino reverencia profunda, respeto y conciencia de la santidad de Dios. La vida cristiana es una peregrinación temporal. Yo creo que todos quisiéramos en algún momento que la vida de uno fuera para siempre. Ayer vino un señor que yo no conozco, la verdad. Dice que se congregó aquí en el año 96, por ahí. Venía joven, ya hoy es un hombre, ya un señor. Y preguntó por varios hermanos. Brian me hizo señas, estaban ensayando a los jóvenes y me hizo, anda, ve ahí que anda un hombre. Y salí a ver y lo saludé y no lo conozco, la verdad, no sé si va a venir hoy. Pero me dijo, siempre está el pastor Silas, me dijo. Sí, le dije yo, sí, siempre está. Ah, de verdad, me dice. Yo aquí vine hace muchos años, me dijo. Ah, ¿y cuál es su nombre? Me dijo. Arnulfo, creo que me dijo. Arnulfo, creo que me dijo. Y la hermana me preguntó por
la familia, bueno, me preguntó por varias familias, me preguntó por el hermano Romero, la hermana Mercedes, me preguntó por, ay, cuando le dije que la hermana Mercedes ya había fallecido, casi llora, quizás la conocía bastante. Los hermanos Umaña, siempre viven ahí. No, le dije yo. O sea, sin mayores detalles, solo me preguntaba por nombres así. Pero me preguntó por varios hermanos de que vivían acá, Miguel Mata, Los Escalantes. Había alguien que le decían Chivata, creo yo. No recuerdo mucho, pero que manejaba el bus hace años. Por los monjes, Flor Monje, Juan Monje. Flor falleció hace muchos años en Estados Unidos. Y me preguntó por varios hermanos. Y saben que hubo una palabra que él me dijo. Y me dijo, le voy a enseñar a mi compañera de vida, me dijo él. O sea, no está casado. Que estoy acá en la iglesia, me dijo. Y yo pensé en algo. ¿Cómo es posible o cómo llegamos a un punto de creer en la palabra de Dios, pero no ser cuidadosos en nuestra manera de conducirnos? Tal vez no haber arreglado cosas de años atrás. Por ejemplo, yo no creo que él hace poco haya estado ya en una situación así. ¿Por qué no años atrás decir, arreglemos las cosas? Dios bendice cuando uno toma decisiones que le honran a Él. Y la palabra a nosotros nos lleva por ese camino y nos invita a conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Conduzcámonos, hermanos, con temor reverente delante de Dios. Y saben que esto puede ser difícil muchas veces, pero si nos rodeamos con personas que aman a Dios sinceramente y que buscan el crecimiento espiritual y buscan honrar a Dios con su vida, nos vamos a estimular en amor unos a otros para poder corregirnos, hermanos. Y la palabra, Pedro ya nos está presentando como ese, sí, se está presentando pastoralmente, pero ya no está consolándoles. Recuerden quiénes son ustedes. Ahorita Pedro ya cambió un poco la línea o el pensamiento que llevaba. Pedro ahorita ya está recordando cosas bien fuertes. Y quiero terminar leyendo lo siguiente, pero quiero leer desde el versículo 13 hasta el 21 para que tengamos un panorama general y con esto terminamos. Pedro ahorita ya ha cambiado un poco o mucho la dirección de su carta y nos recuerda en el versículo 13 al 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, preparen su mente, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, sed santos, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Estamos hablando de redención, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Quería que viéramos esta parte de redención, porque del versículo 18 empieza a hablar de redención. Ustedes han sido rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo? A través del pecado del ser humano. Cuando nacemos en pecado nosotros, por la caída del hombre. Entonces él dice, han sido rescatados de esa manera, de esa vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, el versículo 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hermanos, el precio por el cual nosotros debemos de vivir en reverencia y en temor delante de Dios, la motivación no debe de ser porque Dios me va a castigar, no debe de ser para que el hermano vea cómo yo me conduzco, porque Dios conoce los corazones.
Mi reverencia delante de Dios y conducción que debo de tener en temor hacia Él debe de ser por el sacrificio de Cristo, por la obra redentora donde hay sangre y donde hubo muerte delante de toda la humanidad o para la humanidad para que pudiera ser redimida. Así que esta es la clase número 6. Sé que en algunas nos hemos extendido un poco más, pero es la que tiene el tema que hemos desarrollado: viviendo con temor y reverencia, conduciéndonos con temor, con reverencia delante de Dios, porque Dios es nuestro Padre, pero también es un Dios justo, es un juez justo. Entonces nosotros debemos de conducirnos con temor y reverencia todo el tiempo. Vamos a finalizar y vamos a orar para terminar. Hoy no hay tarea el siguiente domingo. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Señor, porque esta mañana a través de tu palabra nosotros podemos recordar, Señor, que debemos de conducirnos con temor y con reverencia delante de ti, Señor, delante de tu presencia, con nuestros hermanos, en todo momento, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestros vecinos. A pesar de cosas que puedan pasar, debemos de conducirnos con temor y reverencia delante de ti, Señor, dentro de toda nuestra vida del peregrinaje, Señor, dentro de nuestro camino que tenemos por delante, Señor. Queremos pedirte que siempre recordemos que eres nuestro Padre que está en los cielos y que podemos invocar su nombre. Queremos también recordar que nuestro Padre es un juez justo, el cual nos invita a que examinemos cuáles son nuestras obras, Señor, para que nosotros podamos conducirnos de manera sabia, de manera prudente, decorosa, dentro de este peregrinaje que tenemos, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana que se ha hecho presente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a finalizar. Tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer algo.